Bueno, nos encontramos en Juan 11, lo cual es la continuación del mismo relato que hemos comenzado a ver desde que estamos en Juan 11, o sea, la resurrección de Lázaro. Pero como decía nuestro pastor, es un milagro con muchos detalles, es muy largo. Vemos el antes, el durante y el después. Para hacer un pequeño resumen, partimos diciendo que un hombre de Betania llamado Lázaro enfermó. Así comenzó el relato. Después tenemos a las hermanas que mandaron a buscar o enviaron a buscar a Jesús diciendo: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Después Jesús llegó, después de haber hablado con sus discípulos, Jesús llegó 4 días tarde. Lázaro estaba muerto. Llevaba 4 días en el sepulcro. Antes de que ocurra el gran milagro de la resurrección que veremos en el próximo domingo, Cristo tiene un encuentro cercano con ambas hermanas, en distintos tiempos, primero con Marta y luego con María. Y en esta casa de duelo, muchos judíos estaban consolando a ambas hermanas. Marta oye que Jesús venía y salió a encontrarle, y tuvo una conversación con Cristo, donde Cristo le dice: yo soy el camino, la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá eternamente. Dice Cristo: yo soy la resurrección. Y Marta termina con una confesión: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Si buscamos en este encuentro, nosotros tenemos un consuelo en lo eterno para Marta. Un consuelo en lo eterno. Mi hermano está muerto, dijo Marta. Si hubieras estado aquí no habría muerto. Y Jesús le dice: tu hermano resucitará. Marta le dice: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Jesús le responde: todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. La pregunta es: ¿por qué Jesús no le explica que Marta no estaba entendiendo el mensaje? ¿Por qué Jesús no le dijo: espera Marta, estoy diciendo que va a resucitar, pero ahora, en un poquito tiempo más, lo vas a ver? ¿Por qué Jesús no se lo explica? ¿Por qué no le ahorra ese sufrimiento y la consuela de inmediato? Porque eso era lo que Marta quería, que Lázaro estuviera vivo. Pero para ella ya no había vuelta atrás, no había forma. Su cuerpo ya llevaba 4 días en el sepulcro. Y ahora tenemos este encuentro de Jesús con María, con la otra hermana. El primer punto que vamos a ver es el apuro que experimenta el afligido, desde los versículos 28 al 32. El texto nos había mostrado previamente entonces que Marta tenía un gran consuelo en lo eterno, pero tenía un amargo consuelo temporal, porque Lázaro ya estaba muerto, ya no había nada que hacer. Para ella Cristo llegó tarde. Hay una esperanza futura, pero ya tiene que empezar a aceptar que desde ahora solamente están las hermanas vivas. Lázaro ya partió, ya no hay vuelta atrás, no hay nada que hacer. Es bueno que podamos introducirnos un poco en el contexto fúnebre. ¿Cómo era que los judíos vivían un duelo o vivían un funeral? Por lo general, el clima en Israel hacía que los cuerpos entraran rápidamente en putrefacción. Por lo tanto, los enterraban rápidamente a los muertos, lo antes posible. Los cuerpos se descomponían muy rápido y hedían bastante. Por eso es que entonces los cuerpos los cubrían con especias, con perfumes y también con un vendaje. Los vendajes no eran apretados tampoco. Le ponían vendajes, pero no eran apretados. El duelo se hacía en la casa, pero el cuerpo se sepultaba fuera de la aldea. Probablemente por lo mismo, porque los cuerpos se descomponían demasiado. Y en los funerales había una norma de prudencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no molestaban mucho a los que estaban desconsolados. Preferían evitar palabras vanas, consuelos vanos. Si estaba desconsolado, que sufriera el desconsuelo. Esa era la forma de los judíos. No molestaban mucho. Y eso lo aprendieron de lo que relata el libro de Job. Nosotros podemos ver en Job que él estaba muy desconsolado y vinieron los amigos y se sentaron con él. Y luego, cuando Job habló, entonces ellos le hablaron. Pero antes de eso, no.
En la casa de duelo, mientras el cadáver estaba allí, no se podía comer ni se podía cocinar, por respeto al cadáver que todavía estaba ahí. Y cuando éste era llevado al cementerio, se daban vuelta todos los muebles de la casa y todos se debían sentar en el suelo. El duelo duraba 7 días y los primeros 3 se pasaban llorando. No sé, y durante los 7 días no se podían poner zapatos, no podían dedicarse al estudio, ni a negociar, tampoco podían lavarse. Y hay muchas más tradiciones al respecto, pero que quizás no vienen al caso de lo que queremos ver hoy día. Como decía en un principio, este es el punto en el que vamos a ver la prisa del afligido, la prisa de María. Marta se acerca y le dice en secreto a María: el maestro está aquí y te llama. Eso es importante porque Marta le dice en secreto. Marta salió en secreto y ahora Marta le dice en secreto: el maestro te llama. Pero María parece que no entendió lo que era el secreto, porque la palabra nos dice que ella se levantó deprisa. Pero tenemos que ver este contexto. Ellas eran el centro de la consolación. Ellas eran las que estaban siendo consoladas. Los judíos se estaban preocupando de ellas. Y ella se levantó deprisa y salió de la casa, como podemos ver, sin zapatos, porque esa era la costumbre. Sin lavarse, sin pedir permiso, sin dar explicaciones a ninguno de los que estaban ahí con ellas. Y cuando corre toda la ciudad para encontrar a Jesús fuera de la aldea, ella se postró a sus pies, sin importar que Jesús no era bien querido por los judíos. O sea, hacía poco lo habían echado de ahí. Y de hecho Tomás lo que dijo: vamos para que muramos con él. O sea, Jesús no era una persona amada por los judíos, pero a María eso no le importó, porque ella tenía una prisa en su corazón, ella tenía un desconsuelo en su corazón. Y ella echa sus cargas a los pies del Señor porque dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. María está desconsolada. Pero quisiera profundizar en este punto en específico porque nosotros cometemos un gran error cuando leemos la palabra. Nosotros quitamos la experiencia. Nosotros queremos leer la resurrección de Lázaro. Queremos pasarnos de inmediato al milagro portentoso del Señor, pero este encuentro con Marta lo pasamos rápido, el encuentro con María también lo pasamos rápido. Queremos llegar al clímax, queremos que Lázaro resucite pronto, porque ahí se glorifica al Señor, esa es nuestra visión. Y en eso nos equivocamos, porque el Señor dejó escrito esto para nuestra edificación. El Señor quiere mostrar el proceso, porque el Señor no solamente es glorificado en la resurrección de Lázaro, sino que también en la enfermedad de Lázaro. También fue glorificado en la muerte de Lázaro, en la putrefacción de Lázaro, en la espera de Marta y María, en el sufrimiento de Marta y María. En todo esto el Señor es glorificado, pero nosotros nos centramos solamente en la resurrección, como que eso fuera simplemente lo único importante. Pero no por nada la palabra nos habla de este encuentro de Jesús con Marta y el encuentro de Jesús con María. Por algo quedó ahí. Y es necesario que nosotros nos vistamos con la piel de las hermanas de Lázaro. Su amado hermano había muerto y las dos le dijeron lo mismo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí. Ellas decían: había una posibilidad de no estar en este escenario si tú hubieses estado acá. Pero no fue así, como diciendo: Señor, estuvimos tan cerca, ¿por qué no acudiste antes? Si tan solo lo hubiéramos previsto. Ahora vienes, pero llegaste tarde. 4 días esperando a que Jesús llegara. Y yo creo que todos conocemos lo que es la urgencia de necesitar una ayuda y que ésta demore. Es una urgencia terrible, porque ellas le mandaron un mensaje a Jesús. No le dijeron que viniera, pero de seguro estaban esperando a que viniera, porque por algo también le fueron a avisar. Y nosotros entendemos lo que es la urgencia. Cuando hay un familiar y necesitamos que venga la ambulancia rápido, ¿cómo se sienten los minutos? Porque la ambulancia no se teletransporta. O cuando entramos en una calle de una mala población y sabemos que nos faltan como 4 calles todavía para terminar, pero hay árboles, 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 una esquina, otra esquina. ¿Cómo se siente ese tiempo?
ese tiempo de aflicción, ese tiempo que queremos que alguien nos ayude, o para las personas que viven solas, encuentran o sienten un sonido en la casa y no quieren salir de la pieza, llaman a alguien para que venga, pero la persona no llega nunca. ¿Cómo se siente ese tiempo? Es un tiempo terrible. La palabra nos muestra la condición humana, la realidad de la condición humana. Somos seres pasionales, que olvidamos la bondad de Dios. Olvidamos la seguridad que hay en Dios. Nosotros entramos muy rápidamente en el desconsuelo, en la aflicción. Estamos también acostumbrados a minimizar el dolor ajeno y maximizar nuestro propio dolor. Esto nos vuelve muy intolerantes al sufrimiento ajeno, poco compasivos. Y podemos nombrar algunos ejemplos de cómo es que somos superficiales para leer la Escritura. Primero, el ejemplo de Job. Porque cuando alguien está sufriendo, ¿qué es lo que se le dice a la persona? Pero mira Job. Sí, de inmediato. Mira Job lo que sufrió. ¿Te duele un dedo? Pero mira Job, todo lo que sufrió él. Y nos anda quejando como tú. Siempre tenemos esa forma superficial de ver las historias de la Biblia. Pero si nos adentramos en el ejemplo de Job, Job recibió 4 mensajeros al mismo tiempo. El primero le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados. A filo de espada, solamente escapé yo para darte la noticia. El segundo mensajero dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. El tercero: los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Y el cuarto, y probablemente el más terrible para Job: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Job, en un mismo momento, estas 4 noticias, inesperado. Y nos dice el texto: entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces algunos leen esto y cuando alguien está en aflicción le dicen: mira Job, todo lo que sufrió, compara lo que él sufrió y lo que tú estás sufriendo. No es nada, no es nada. Tú todavía me tienes a mí para darte un consejo, tú todavía tienes familiares, tienes una iglesia que te apoye. O sea, deja de sufrir. Así es simple. ¿Y qué esperamos que nos digan cuando consolamos de esta forma? Gracias, hermano, estaba tan desconsolado, pero ahora cuando me comparo con Job, en realidad ya no es nada. Ya se me pasó toda la pena. Estoy listo. Ahora voy a ponerme a cantar canciones de gozo, de alegría. Eso es lo que nosotros esperamos, pero no es la realidad. Porque la realidad del desconsuelo es más profunda. Si nosotros miramos las palabras de Job, ¿acaso Job no estaba sufriendo cuando él dijo esto? Porque Job entendía 3 cosas. Él entendía que todo lo que venía de Dios era por gracia y era más de lo que merecía. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Eso Job lo sabía. También él sabía que debía bendecir el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. Y también Job sabía que Dios tenía un propósito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces nos surge la gran pregunta: ¿por qué Job rasgó su manto? ¿Por qué rasuró su cabeza? ¿Por qué se postró en tierra? ¿Por qué el capítulo 2 nos dice que vinieron amigos a consolarle cuando fue herido con esa sarna maligna, cuando su esposa habló contra él, cuando él estaba sentado sobre ceniza y se rascaba con un tiesto? Ninguno le hablaba palabra, dice la Escritura, porque veían que su dolor era muy grande. La pregunta es: ¿cómo es eso que Job sufría? Como que no me dijeron esa parte. Y mejor ni leer el capítulo 3, para los que se han armado una idea de un Job perfecto,
un Job que enmudeció completamente o que cantaba canciones gozosas. Job dijo palabras que son muy difíciles de escuchar. Algunas como perezca el día en que yo nací. Esa es la realidad de Job. Él estaba desconsolado. Y nosotros nos saltamos eso. Porque nosotros leemos Job 1, 2, 3, 4. Lo terminamos 2 días leyendo hartos capítulos. Y no nos damos cuenta de la magnitud del sufrimiento que este hombre tuvo. Otro ejemplo de leer la escritura superficialmente. Abraham. Nosotros leemos el capítulo 22 de Génesis también en 1 minuto. Lo vamos a leer algunos versículos, del 1 al 8. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Nosotros leemos esto en menos de 1 minuto. ¿Y con qué parte nos quedamos? ¿Qué es lo que nos gusta exaltar? Abraham, un hombre de fe. Abraham, un hombre que confió en el Señor. O también, lo que a otros les gusta mucho exaltar, Jehová proveerá. En el monte de Jehová será provisto. Nos encanta esa parte, pero nos olvidamos de la parte del desconsuelo. Era el único hijo de Abraham, y la palabra dice que era su hijo amado, a quien amas, su único. Era profundamente amado por Abraham. Abraham sabe que su hijo le pertenece al Señor. Él no se lo va a negar. Abraham se levanta de mañana con este mensaje en su mente. Él corta la leña. Él fue al lugar, un camino de 3 días. ¿Qué pensaría Abraham? ¿Para cuánto duró? ¿Para cuánto duró él? ¿Para cuánto le duró a él este camino? Fueron 3 días, pero con un solo mensaje en mente. ¿Qué paz podría tener Abraham? El Señor era digno de tomar su hijo, y aún más si quería. Abraham podía entender eso, pero ¿se le quitó el sufrimiento de tener que perder a su hijo? ¿De tener que ofrecerlo al Señor? Yo no me imagino cantando Abraham junto a su hijo en el camino, canciones de regocijo y felicidad, y su corazón alegre. ¿Nosotros nos podemos poner en el lugar de Abraham? Sí, pero al mismo tiempo no. Porque cuando el dolor no es propio, nosotros lo olvidamos en un pestañear. Si no es a mí, cuando me lo dicen, yo me compadezco. Pero es solamente un pestañear y ya lo olvidé, porque no es mío. Puedo ofrecer un consuelo, pero el dolor no lo hago parte de mí. No puedo hacer eso, no puedo sentir el dolor de otro. Otro ejemplo, David, cuando terminó la revuelta de Absalón, su hijo, que quería el trono. Segunda de Samuel 18, versículos 24 al 33. Y David estaba sentado entre las 2 puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos miró, y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces, y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces al atalaya, el atalaya al portero, diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo:
este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaaz, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaaz dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaaz respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. El rey dijo: pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope dijo: como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. ¿Nos podemos poner en el lugar de David? Había recibido una muy buena noticia. El reino había sido prosperado en su mano. El Señor lo mantenía en el trono. Pero esa no era la noticia que a él le importaba en el fondo. Él quería saber si su hijo estaba vivo o estaba muerto. Pero no solamente que leamos para entender ese momento, sino que también entendamos que la Biblia nos cuenta el relato de que David está por una parte y el atalaya ve a alguien correr. El tiempo de esperar que esa persona llegue. Y cuando llega el atalaya le da una noticia, pero no la trae completa, le falta una parte. Entonces tiene que esperar al otro, que es más lento que el primero. Tiene que esperar que llegue ese momento de tensión, de no saber qué es lo que va a pasar, qué le va a decir. Quisiera saberlo, pero todavía no puedo. Ese sentir de David, ese sufrimiento, ese desconsuelo que fue multiplicado cuando escuchó la noticia acerca de Absalón. María se levantó deprisa y fue a Jesús con tal disimulo que todos se dieron cuenta y salieron atrás de ella para consolarle. Vio a Jesús y no le importó lo que pensaban los demás. Ella se postró a los pies de Jesús y echó sus cargas al Señor. Matthew Henry comenta: ella poco pensó en lo cerca que Jesús estaba de ella. Si Marta no le hubiera dicho que Jesús estaba cerca, ella jamás lo hubiera encontrado. Cristo a menudo está más cerca de los que lloran de lo que ellos se imaginan. Pero cuando María supo que Cristo estaba cerca, se levantó y en un rebato de alegría salió a ese encuentro. El más mínimo indicio de los acercamientos misericordiosos de Cristo es suficiente para una fe viva, lista para responder al primer llamado. Cuando Cristo la llamó a ella no fue decorosa. Tampoco ella fue ceremoniosa. Ella no se puso zapatos por correr la ciudad entera para ir a donde estaba Cristo. Ella salió a ese encuentro. Ella corrió descalza para encontrarse con Cristo. Matthew Henry dice también aquí: ningún atisbo de honor y esencia nos prive en ningún momento de la oportunidad de conversar con Cristo. Ella los dejó a todos para ir con Él. Ella no pidió consejo, no pidió permiso, tampoco pidió perdón por su falta de cortesía. Ella solo fue a donde Cristo estaba, porque ella estaba desconsolada. Y no le importaba a nadie, no le importó nada. Ella quería estar con Cristo. Ella entendía que su consuelo venía de Cristo, que ella debía postrarse delante de Cristo. Pero ahora vamos a la otra porción del texto. ¿Cómo es que Cristo responde a esta desconsolación de María? Y lo vemos de los versículos 33 al 35. Antes de esto, ¿qué podemos decir? Es muy fácil, muy fácil ser consolado con una buena noticia.
Pero ¿qué hacemos cuando la noticia no cambia? Cuando es irreversible. ¿Qué hace María cuando no recibe palabras de Cristo? Cuando no le dice que Lázaro va a ser resucitado, como tampoco se lo dijo ni se lo explicó a Marta. Marta entendió que Lázaro iba a resucitar, pero no que Jesús lo iba a hacer ahora. ¿Cómo es que podemos ser consolados cuando la noticia ya no cambia? La respuesta nos la da el texto. Cristo sufre con nosotros. Cristo sufrió con María. Esa sola noticia es más consoladora que cualquier otra noticia. María corrió al lugar que Marta le indicó. ¿Y Cristo estaba ahí o no estaba ahí? Cristo estaba ahí. Él estaba esperándola, porque Él había mandado a llamar. Podemos encontrar a Cristo donde otros también lo han encontrado. María encontró a Jesús donde Marta lo había encontrado. Cristo estaba allí. Él no se esconde cuando alguien lo busca. Leamos los versículos 33 al 35. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Esto nos recuerda el texto en Hebreos 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La Escritura nos dice que Cristo se estremeció en espíritu, nos dice que Él se conmovió y nos dice que Él lloró. Esto nos causa un shock impactante, y también le causó un shock a los griegos cuando leyeron estas palabras en el principio, porque ellos tenían la figura de un Dios apático, un Dios que no se alegra, no sufre, un Dios que no siente alegría, tristeza, absolutamente ninguna emoción. Él no tiene absolutamente ninguna emoción. Esa era la visión de Dios que tenían los griegos, porque ellos decían: nosotros nos emocionamos, nos alegramos, nos entristecemos cuando algo externo tiene dominio sobre mí, tiene poder sobre mí y me afecta. Por eso es que Dios, que está sobre todas las cosas, es apático. Esa era la visión que tenían los griegos, esa era la visión estoica también. Pero la Escritura nos muestra a un Cristo llorando. Y esto, en cierta forma, para los griegos y para los que no conocen mucho de la palabra, no tiene mucho sentido. ¿Cómo es que Dios, Cristo conociendo el futuro, que estaba tan cercano, la resurrección de Lázaro, por qué llora? ¿Por qué hace eso? Cristo no es insensible al dolor de su pueblo, de los suyos. Calvino comenta este texto y dice: el Hijo de Dios, habiéndose vestido de nuestra carne por su propia voluntad, también se vistió de sentimientos humanos, de modo que no difería en nada de sus hermanos, sino solo en su pecado. Él llegó a parecerse a nosotros en los sentimientos del alma, y en esto demostró ser un hermano, un mediador que está dispuesto a ayudar en las debilidades que experimentó en sí mismo. Cristo también lloró, sufrió, pero sin pecado. ¿Qué podemos entender de esto? El sufrimiento en sí mismo no es pecaminoso. El problema está en la naturaleza pecaminosa nuestra, que no nos hace sufrir conforme a la voluntad de Dios. Pero el sufrimiento en sí mismo no es pecaminoso. El problema es nuestro pecado. Nuestros sentimientos, cuando estamos desconsolados, en aflicción, sufriendo, avanzan sin límite. Toman posesión completa de nosotros. Cristo reguló
sus sentimientos, a la obediencia a Dios. Nuestros sentimientos son egoístas, perversos. Muchas veces surgen por causas ilícitas. Cuando nos afligimos, ni siquiera son cosas por las que valga la pena sufrir. Y muchas veces sufrimos por cosas que no son la voluntad de Dios. Y a veces hasta sufrimos sin motivo alguno. No había necesidad de estar triste, de amargarse. Pero ahí estamos, apesadumbrados. El sufrimiento no es malo, pero es nuestro pecado el que no nos permite sufrir conforme a la voluntad de Dios, como Cristo lo hizo en este texto. Entonces, si nos hallamos en desconsuelo, si nos hallamos en aflicción, ¿significa que de un segundo a otro yo debo dejar de estar desconsolado? ¿Dejar de estar en aflicción porque eso es malo? ¿Tengo que superarlo de inmediato? ¿Como si se hubiera borrado la causa que me mantiene desconsolado? ¿Como si el dolor hubiera desaparecido? No. Está en nuestra naturaleza apesadumbrarnos. Y es bastante normal cuando perdemos a un ser amado. ¿No hacemos duelo por aquello? Cuando perdemos algo que era muy valioso para nosotros. Cuando se diagnostica una enfermedad. Cuando algún cercano a nosotros está en aflicción. E incluso cuando pecamos, entramos en desconsolación. Y no va a desaparecer de un momento para otro. Por decir, pecamos y además el sufrimiento es otro pecado, ahora son dos pecados. No. Estar afligido no es un pecado. Estar sufriendo no es un pecado. Cristo estuvo sufriendo, aceptando la voluntad del Padre. Y Él no pecó en eso. Entonces, ¿cuál es el consuelo? El consuelo que Cristo le dio a María. Nosotros vemos en el texto que María se encontró con Cristo fuera de la ciudad, fuera de la aldea. Este es el amor, dice Matthew Henry, de Cristo por su obra. Después de un largo viaje, ni siquiera entró en la aldea para descansar, sino que se quedó cerca del lugar donde pronto resucitaría a Lázaro. Y es Cristo el que llama a María. Si María hubiera sabido que Cristo venía de camino, lo hubiera encontrado en el punto de donde salió probablemente, corriendo para ir a Cristo. Pero ella estaba desconsolada en su casa. Ella no sabía que Cristo estaba cerca. Pero Cristo fue el que fue. Cristo fue el que la llamó. Y entonces María acudió. Y Él lloró con María y con los judíos que estaban ahí. Al respecto, hay tres motivos que se dan por los cuales Cristo pudiese haber llorado. Primero, algunos dicen que Cristo lloró de disgusto ante esta escena de dolor excesivo que deja de ver la realidad eterna. María, ¿por qué estás tan triste? ¿Y ustedes? ¿Por qué tan triste si Él va a resucitar en el día postrero? Hay una realidad eterna. Ese es uno de los motivos que se dan. Segundo, es que Cristo lloró de rabia, porque Lázaro era amado para Él. Pero ahí estaban llorando de mentira algunos judíos, porque en la cultura judía tenían que contratar flautistas y lloronas para que lloraran. Pero era falso. Entonces Cristo también podría haber llorado de rabia al ver este llanto mentiroso y superficial, no real, no digno para la muerte de Lázaro, a quien Él amaba. Y la tercera razón que se da es que Cristo lloró simpatizando con la afligida, gimió en el espíritu. Esto es precioso para el cristiano, esto es un consuelo precioso para el cristiano y no está alejado de lo que la Biblia nos muestra. Vamos a leer nuevamente Isaías 53, desde el versículo 3 en adelante. Alguno quizás podría decir, no, Cristo no sufre con su pueblo, Él no sufre con los suyos, Él ayuda, Él apoya. Pero cuando usted está sufriendo, el Señor le da una palabra, pero no sufre con usted. Pero Isaías 53 nos muestra algo distinto. Versículo 3 en adelante.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, y enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es por nuestra unión con Cristo. Él no tomó nuestras enfermedades, como nos dice este texto, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestros pecados, como quien toma una bolsa de basura con guantes para no contaminarse. En eso no consiste la unión con Cristo. Nosotros estamos unidos con Cristo. Si nosotros somos del pueblo de Dios, unidos con Cristo. Él cargó todo sobre sí como si Él lo hubiera hecho. Él tomó nuestro pecado de una forma completa. Él se presentó así. Él se hizo pecado porque Él está con nosotros. Él se hizo como si Él fuera el hacedor de nuestros pecados. Como si Él fuera el que estuvo enfermo, el que tuvo los dolores, el que tuvo enfermedades, porque Cristo está unido a su pueblo, de tal forma que hoy día nosotros estamos unidos con Cristo. Por causa de esta unión con Cristo, la palabra nos dice que somos justificados, que somos adoptados, que somos santificados, que somos un espíritu con Él. Estamos unidos a Él, de tal forma que cuando nuestro espíritu está quebrantado, Cristo todavía está con nosotros, unido a nosotros. Cuando nuestro cuerpo tiene dolores insoportables, Cristo estaba todavía unido conmigo. Eso es lo que nos dice la palabra. Cuando la soledad nos posee de lo más profundo de nuestro ser, todavía Él está con nosotros. Eso es lo que significa la unión con Cristo. Él sufre con nosotros. Él está con nosotros. Él siempre está igual de unido a su pueblo. Y todo fue pagado en la cruz. De tal forma que cuando llegue el día final seremos librados completamente del pecado, completamente del sufrimiento, completamente de los dolores y de las enfermedades, para que estemos con Él por siempre. Se nos ha dado la presencia de Dios. Estaremos en la presencia de Dios en el cielo por siempre, pero ya estamos en la presencia de Dios ahora. Aún nos queda pecado y seremos librados completamente, pero ya podemos empezar a gozar de aquello. Cristo vive nuestros dolores, Él sufre
nuestros quebrantos. Cuán preciosa es esta gracia derramada en Cristo para nosotros, que no solamente es nuestro Salvador, sino que también es nuestro íntimo compañero. Él está con nosotros en todo tiempo. Y María fue para estar con Cristo. Cristo no solamente nos promete un cielo, un paraíso, sino que su presencia con nosotros, la presencia que ya comenzamos a tener ahora, ya tenemos una eterna comunión, será inquebrantable hacia el futuro, por siempre con Cristo. Pero no estamos esperando allá para estar con Cristo, ya estamos con Él acá, en este momento. Y eso es un gran consuelo, un gozo incalculable, digno de la mayor admiración. Como dijeron algunos judíos, quizás no le hace justicia a todo lo que realmente significa, pero algunos judíos dijeron: mirad cómo le amaba, porque Él estaba sufriendo. Jesús conoce el plan completo. Vamos a leer la otra porción y vemos que Él va a resucitar a Lázaro. Entonces, ¿por qué llora? Porque Él sufre con su pueblo. Él sufre con los suyos, sufre por los suyos. Sin embargo, también tenemos una reacción de los judíos, porque habían algunos incrédulos que nada entienden, nada, ninguna de las cosas espirituales. Pero ¿cómo va a estar con Cristo si está solo, en su casa solo? ¿Y por qué? Si tiene a Cristo, entonces ¿por qué está triste? Debería estar feliz. Respuesta de incrédulos, no entienden las cosas espirituales. Y más encima, no es que por no creer ellos dejen de sufrir también, porque los que dijeron esto también son personas que sufren. Sufren dolor, sufren penurias, calamidades, y no por rechazar esto dejan de sufrir. Porque ¿qué dijeron? Dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Neciamente hablan. Dicen esto porque no entienden algo que el cristiano sí entiende. Versículos 3 y 4 del mismo capítulo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Desde un principio nosotros tenemos el propósito. Cristo se lo dijo a sus discípulos. Nosotros no tenemos que olvidar que en este contexto en el que estamos ahora también están los discípulos. Ellos están en mute. Ellos están aprendiendo. Ellos están viendo. También los tenemos a ellos aquí. Porque Jesús les dijo: ¿qué podemos entender nosotros? Todo el universo, cada planeta en su órbita, cada rayo de sol, cada ave que canta conforme Dios le dio que cantara, cada rey que asume un trono, que lo deja, que otro sube, cada pisada que algún hombre da, es para la gloria de Dios. Pero no solamente eso, sino que también cada dolor que aflige un cuerpo, cada enfermedad, cada muerte, cada equivocación o mala intención con la cual algunos hombres hacen un daño irreversible a otra persona, cada desesperanza ante un panorama duro de aceptar, como Marta y María, también obra para la gloria de Dios. Si así no fuera, entonces nos hubieran dejado solamente la resurrección de Lázaro, o nos hubieran contado toda la vida de Lázaro para contarnos que murió y después que fue resucitado. Pero no, la palabra da un énfasis a las hermanas. ¿Por qué hace eso? No podemos entender todo. María no tenía idea de que Lázaro iba a ser resucitado. Primeramente, para la gloria de Dios. Eso fue lo que nos dice el texto. Pero ella también iba a tomar su parte. Iba a tener un regocijo. Iba a ser beneficiada. Si volvemos a los ejemplos de un principio, para Abraham esos 3 días deben haber sido días eternos. Estar incluso trabajando para perder lo que amaba. Porque tenía que trabajar
positivamente hacer algo. Tuvo que cortar la leña, caminar hacia allá, llevar a su hijo, dejar a los siervos de lado y ir hasta la cumbre. Job habló de meses de calamidad, por lo menos. Ellos sufrieron y fueron levantados de aquello. Pero David no le fue restaurado a Absalón. La Biblia no nos miente, nos dice la verdad. Hay situaciones y otras situaciones, y no a todos les toca vivir lo mismo. De hecho, Pedro tuvo que vivir algo similar cuando le preguntó a Cristo acerca de Juan. ¿Y este? ¿Y Cristo qué le dice? Y si yo quiero que él esté vivo hasta que yo regrese, ¿a ti qué? ¿Qué te importa? La Biblia nos habla la realidad. No todas las situaciones son iguales. Sin embargo, en su gracia, algunos a veces disfrutan las bondades del Señor por una restauración y otros no. Pero siempre está el consuelo de estar con Cristo. Los judíos pudieron decir esto por distintas razones, acusando quizás que la sanidad del ciego era falsa, y que como era falsa no tenía poder, y como no tenía poder tampoco pudo sanar a Lázaro. No tenía poder. O algunos podrían haber dicho lo mismo, pensando que sí fue real, pero acusando a Cristo de una falta de compasión, o incluso de lágrimas falsas, lágrimas de cocodrilo. ¿Por qué está llorando si tenía el poder para sanarlo? ¿Por qué está sufriendo? Si él pudo haberlo evitado. Es un mentiroso, es un falso. Otros decían, no tiene ningún poder, por eso llegó tarde. Porque si hubiera llegado a tiempo, no hubiera podido hacer nada. Entonces mejor llega tarde y ya no hay nada que hacer. Dos cosas sabemos de estos enemigos de Dios. Número uno, que la gracia de Dios también se derramó sobre ellos. Porque ellos están donde no querían estar. Ellos se levantaron para cumplir con su costumbre judía. Se levantaron para ir a consolar a una casa de duelo, donde estaban estas dos hermanas, y ese era su panorama. Sin embargo, ¿dónde están ahora? Están con María, frente a Jesús, ¿y qué es lo que van a ver a continuación? Van a ver la resurrección. Fueron alcanzados por la gracia de Dios. Van a tener la gran posibilidad del arrepentimiento. El texto nos va a decir que algunos se convirtieron. Pero también nos dice una segunda cosa. Todos los adversarios de Dios, enemigos de Dios, que no se arrepienten de ese estado, serán terriblemente confundidos. Porque van a ver algo que no van a querer creer. Van a ver una resurrección de un hombre que llevaba 4 días muerto. Algo que ellos sabían que solamente Dios podía hacer. Resucitar al 4.º día. Y van a quedar confundidos. No van a saber qué decir. Sus bocas van a quedar enmudecidas. Y también van a ser terriblemente condenados. Porque no van a querer creer algunos de ellos. No van a aceptar este milagro del Señor. Nuevamente, el consuelo. No sabemos cuál es el plan del Señor, pero por lo menos sabemos dos cosas que lo vemos en la Escritura. Primero, hay un propósito de Dios que se ensalza por sobre todos los demás, el cual es la gloria de Dios. El sufrimiento de María, el sufrimiento de Marta, la enfermedad de Lázaro, la demora de Cristo, la muerte de Lázaro. La palabra nos habla de la putrefacción de Lázaro y también la resurrección de Lázaro. Todo obra para la gloria de Dios. No solamente lo que brilla a nuestra mirada, la resurrección. Aquí también está la gloria de Dios. También está la gloria de Cristo, esta consolación. María está con un Dios, con el Dios hombre, que se compadece de ella, que está junto a ella, que acudió, que la llamó, que no la aparta de sus pies, que no está ahí indolente, diciéndole deja de llorar, acéptalo, sino una consolación porque Cristo está ahí y sufre con ella. Y segunda cosa que sabemos, que nos consuela,
Cristo está a nuestro lado, no como un tirano indolente, sino que Él está junto a nosotros, con nosotros, unido a nosotros, sufriendo con nosotros. Ese es el mayor consuelo en el cual podemos reposar. El Rey, creador del universo, está conmigo. No quisiera terminar esta predicación sin citar la pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. No escaparemos del sufrimiento en esta parte de la vida eterna, pero sí tenemos un gran consuelo, que todo obra para la gloria de Dios, que estamos unidos con Cristo de tal forma que cuando nosotros sufrimos, Cristo sufre con nosotros, que Cristo ha pagado por todas nuestras enfermedades, dolores y pecados, de tal forma que ninguno de ellos nos acompañará a la vida eterna. Seremos librados de todos ellos y viviremos con Él por la eternidad. Oremos al Señor. Padre, te doy las gracias por dejarnos estas porciones tan bellas de tu palabra en la Escritura. Gracias, Dios mío, porque no eres como nosotros. Eres perfecto, santo, justo, bueno, y nos has dado una muestra, Señor, de que el cristiano no debe trabajar como el mundo trabaja, ni debe sentir como el mundo siente, sino que nos das una muestra también de que somos débiles, pero que nuestra debilidad en sí misma no es pecaminosa, que podemos sufrir, presentarnos delante de ti, y eso no aumenta nuestro pecado, sino que al contrario, nos perdonas, Señor, nos acompañas, estás con nosotros, nos consuelas con tu sola presencia y nos consolarás eternamente en un lugar de eterno gozo cuando lleguemos al cielo y estemos contigo por siempre. Ayúdanos a tener una voluntad de prisa y de socorro como lo tuvo esta mujer, María, que fue corriendo sin importar nada, que no le importó, Señor, que otros lo vieran, que no le importó la falta de decoro y de prudencia para estar contigo. Ayúdanos para así también no tener impedimentos de estar postrados a tus pies, Señor. Ayúdanos a acudir en los momentos de aflicción a ti y también en nuestros buenos momentos. Te lo pido, Señor, y te agradezco tu presencia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.